adrenalina, la clorfenamina. Pero hay unos lápices, ¿no han visto? Esa series americana que hay unos lápices. Eso es buenazo. Eso me trajo un paciente, me trajo como 10, pero ya vencieron. Entonces, solo usé una vez y gracias a Dios todo bien. O sea, le aplica y ya dispara. Y es una inyección rápida. Te aplicas de la pierna, del muslo, y el paciente ya respira, porque a veces hace bronquio. Una reacción alérgica, lo que primero se cierra es el bronquio. Haces un bronquioespasmo. Y haces. Cuando escuchas a un paciente así, ya suba frío. Tienes que estar tranquilo, o sea, y ver qué puedes hacer. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Puede ser 5 minutos, pero tú ponte un minuto. O sea, tienes un minuto para poder cerrar la vida del paciente, no tienes segundos. Porque lo que hagas de ahí para adelante es lo que cuenta los 5 minutos. Le pones la adrenalina, ¿qué pasa? Se libera. Le pones la clorfenamina que hace un rash, baja la roncha, se rash, porque se puede, comienza una secuencia, una curva, va subiendo, primero roncha, segundo pápula, tercero broncoespasmo, cuarto se le cierran los bronquios, se le cierran las vías aéreas, no puede respirar, 5 se desmaya, o sea, son por pasos, o sea, tú puedes ir 5 minutos, pero vamos a esperar que se te desmaye, ¿no? O sea, tienes que saber cómo responder, ¿ok? Entonces, la clorfenamina sería uno de... Un apoyo. No, pero usted mencionó algo para 2 cosas para ayudar a nuestro paciente en caso a... La adrenalina y clorfenamina. Más que todo por la reacción alérgica. Pero lo que nosotros podemos manejar es un rash nada más, ¿ok? Pero ya si el paciente pasa eso, tienes que saber cómo. Pero por eso es atención rápida y respuesta rápida. Pasa algo en el consultorio, tú tienes que tener los números en la mano, tener cómo movilizarlo lo más rápido posible, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Chicos, esto es importante, porque esto es lo que conlleva meterte, hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien, porque les digo, pasa una emergencia, tú tienes que saber cómo responder, ¿ok? Saber cuándo tú lo puedes controlar y cuándo tú lo puedes derivar, y cómo hacerlo y hacerlo bien. Hacerlo bien, ¿qué quiere decir? No va a venir la ambulancia en 10 minutos, te va a venir en horas. Lo que tú puedes hacer es agarrar tu taxi en la calle, un aplicativo, lo más rápido posible y te llevas al paciente al hospital o a la clínica. Eso legalmente lo que te ayuda a una respuesta rápida, legalmente estoy hablando, es que tú como profesional has hecho todo lo posible por salvar la vida de ese paciente. Dios no quiera que te pueda pasar a futuro, pero ¿qué? Se me desmayó, pasó esto, ya, lo llevé a la clínica, al hospital. Yo personalmente no esperé la ambulancia, no esperé que vengan los paramédicos, SAMU, ¿no? Yo fui, dejé al paciente de emergencia, yo me quedé desde el inicio a fin hasta que el paciente se estabilice. Eso legalmente nos ayuda como profesionales, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Chicas. ¿Sí? Ya. Para las locales. Las locales tienen también de responsabilidad del dentista, no del médico, ¿ok? Son 7. Hematoma, trismus, o sea, una apertura limitada, que es el trismus, dolor postoperatorio, una infección, una fractura de aguja, una lesión nerviosa y un edema. Esas son las 7 cosas que tú vas a causar sí o sí en toda tu carrera de atención clínica. Si no lo haces en pregrado, lo harás en posgrado o en consultorio, pero tienes que saber cómo manejarlo. ¿Ok? Número 1, ¿sí? Dice que deberíamos de manejar la dosificación, pero ¿qué dosificación deberíamos dar nosotros en el caso de la adrenalina, que es lo más conocido en la intoxicación? En la reacción alérgica. Sí, pero es una alérgica. Normalmente
En el mercado hay ampolla de noradrenalina. Normalmente eso lo venden con una receta médica de anestesiólogo. Porque nosotros podemos recetar ir a la farmacia. Primero que nos faciliten el fármaco para ver en qué presentación viene. ¿Sí? Normalmente puede venir de 3 mililitros y de 1 mililitro. Normalmente, ¿qué puedes hacer? Como normalmente todo es manual, lo que tú ¿qué haces? Agarras una jeringa de tuberculina, abres una ampolla y la recargas y se la das al paciente y rápido. Pero normalmente eso cuando tú estás facultado a hacerlo, cuando has hecho una residencia hospitalaria o cuando has hecho una capacitación en urgencias. O, por último, que seas paramédico. ¿Ah? Debería saber. Claro. O sea, para ser un profesional, tanto médico, enfermero, dentista, completo, tienes que llevar muchas capacitaciones constantes y hacerlo diariamente para que cuando se te presente la situación tú tengas la seguridad que lo que estás haciendo le va a salvar la vida al paciente. Más que todo, es capacitarte, saber qué presentación viene, cómo lo puedes conseguir, si es legalmente permitido que un dentista lo pueda hacer. ¿No? Eso tenemos que ver también. Por eso lo más importante de las sistémicas es derivar. Y si te sientes capaz de poder ayudar al paciente, le vas a mejorar esa circunstancia, esa situación que es una situación negativa, y estás capaz, lo haces, pero si no, lo derivas. ¿Ya? Y saber también a dónde derivar. Porque a veces tú puedes ir a Santa Rosa, te va a decir Santa Rosa te lo manda a Loaiza. Me voy a pretender. Me ha pasado con colegas que tenía emergencia, me llamaban, no, mandaron a Loaiza, perfecto. Por eso siempre es conocer qué hospital maneja o tiene un departamento o unidad de emergencias, ¿ok? ¿Sí? A ver chicos, ya, ahí son ustedes, son 7 cosas que tienen que saber. Todo paciente le hace causar una aguja, ¿cuándo se produce el hematoma? Cuando rompe vasos sanguíneos. No, por un golpe. No, o sea, al momento de colocar la anestesia. Cuando llegas a un vaso sanguíneo. El vaso, le voy a explicar. ¿El vaso sanguíneo está en mucosa o está en hueso? Ya, en hueso. De por sí el vaso sanguíneo, anatómicamente se ubica en el hueso maxilar, ¿correcto? ¿Sí? Imagínense como el vaso de gelatina y la gelatina, ¿sí? Cuajada. El hueso es el vaso, el hueso es el vaso de plástico y la gelatina cuajada es el vaso sanguíneo, ¿correcto? Uno puede causar un hematoma cuando te desgarras, ¿correcto? Y ahí se produce un sangrado. Recuerden que el hematoma no es producido por un vaso sanguíneo, es producido por un desgarro, ¿correcto? Tú al no conocer cómo poner el bisel al momento de anestesiar, ¿qué vas a hacer? Un desgarro en el tejido, ¿correcto? Ahí se produce un hematoma. Los hematomas más frecuentes es por... No se preocupen, los hematomas más frecuentes es por desgarro, ¿ok? Desgarro de la encía. Por eso cuando uno tiene una gingivitis, ¿qué es lo que saca? ¿La? ¿Por qué? Porque está inflamada. Tú al momento de colocar una aguja que tiene un bisel, que tiene como un cuchillo, un corte, ¿tú qué vas a hacer? Vas a desgarrar el tejido, ¿el duro o el blando? Blando. Entonces, al desgarrar, ¿qué produces? Sangrado. Al sangrado, ¿qué produces? Un hematoma. ¿Hematoma? No, hematoma. Un hematoma, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el hematoma, ¿por qué se produce? Porque yo he introducido mi aguja, tiene varias capas, ¿se acuerdan? ¿Sí? El hueso, el periósteo, su mucosa y la mucosa, ¿ok? En esos 3 tejidos, el periósteo se encuentra mal, también. Pero lo puedes encerrar y sangrar, sí, el periósteo sangra. Es un tejido, como una tela blanquita.
nutrida, inervada, irrigada. Ahora, ese es uno. Dos, la mucosa se puede desgarrar, la mucosa se puede desgarrar. Si en encía con una inflamación solamente de una bacteria se inflama, imagínate internamente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía. Saber que más que dañar un vaso, si dañas un vaso, imagínate, el paciente se muere, se desacra. Es una hemorragia profunda, profusa y profunda, porque le has hecho una laceración en el hueso. A mí me pasó una vez, recién, hace 2 meses, un paciente en un consultorio le sacó un supernumerario en el cuadrante 4 y sacaron 2 piezas y el paciente sangraba, se cachó, como si fuera un caño, solo con la gasa que apretaba para, ¿qué dice? Anestesiar y para el listo, solucionado. Hay que saber qué hacer en esas situaciones. El paciente había ido a 3 hospitales, nadie lo quería atender. Como yo tengo un consultorio en Grau, al frente del hospital 2 de mayo, atiendo 24 horas, ahí lo atendí y pasó ese inconveniente de sangrado. O sea, hay que saber cuándo es un sangrado normal, cuándo es un sangrado ya que uno tiene que suturar o bien anestesiar para que en esa zona localmente pare el sangrado. ¿Está bien? Eso también tiene que saber. Nosotros como cirujanos dentistas, los procedimientos que hacemos, usamos suturas, ¿correcto? Hay que suturar bien para que el sangrado pare. Si tú no suturas bien, lo que pasó es que la doctora no suturó bien, le puso ácido tranexámico. ¿Qué quiere decir? Es un anti-hemorrágico, ¿correcto? Entonces, y el paciente se ve sangrado. Tienes que saber cuándo es local y cuándo es sistémico. Si un paciente toma coagulante, ¿va a sangrar? Anticoagulante, se va a ir desangrado. No va a parar el sangrado. ¿Ok? ¿Qué más? Un paciente que tiene problemas de hemorroides, hemofilia, ¿sí? Problemas con factores de coagulación, ¿sí? Hemofilia, ¿correcto? Pacientes cardiópatas, pacientes que toman anticoagulantes, pacientes con problemas de hemofilia, pacientes anéricos también que sacan tienen un tiempo de coagulación sanguínea alterado. ¿Está bien? ¿Sí? Ya saben, ¿por qué se produce el hematoma? Por un desgarro en algún tejido interno de la mucosa. ¿Ok? Porque si fuera vaso, ¿el vaso dónde se encuentra? Si fuera vaso sanguíneo, ¿el vaso dónde se encuentra? ¿En qué? Chicos, ¿en qué? Pues, perfecto. Por eso a veces cuando no sacas tus muelas maxilares, tú no comprimes bien el hueso, lo comprimes bien, lo compactas bien, el paciente se desangra. Y tú dices, ¿por qué estás desangrando? Y ya está todo supurado. ¿Ah? Y es porque el vaso no lo has compactado, no lo has ayudado a que esa zona haga una compresión mecánica. Luego, segundo, el trismus es una fractura limitada. Normalmente pasa en pacientes que tienen bruxismo, uno, y problemas, sus pacientes braquifaciales, los que tienen cara cuadradita, porque su músculo macetero tiene hipertrofia maceterina, ese es uno, dos, sí, tiene hipertrofia maceterina, ahí se les parece, ese es uno. ¿Qué más? Lo que bruxa, ¿correcto? Normalmente presenta trismus. O sea, una fractura limitada. Eso es algo fisiológico. Ahora, algo causado que nosotros lo hagamos es cuando infiltramos un músculo al momento de hacer la aplicación anestésica. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero hacer una tercera. En vez de anestesiar y ver los reparos anatómicos, anestesio músculo macetero. O por último, anestesio la glándula parótida. ¿Y qué pasa? Hay trismus y también hay esto. Una lesión transitoria. ¿Ok? Haces con una parálisis de Bell. Así lo vamos a decir. Entonces, haces que el párpado se caiga, hasta más o menos el párpado se caiga, y cuando sonríes sale de un lado, o sea, puede parecer guasón, ¿no?
por así decirlo. Entonces, tenemos que saber que nosotros podemos hacer ciertas cosas que al paciente le limiten la Apertura. Imagínate, el paciente abre así, esta longitud, esta altura. Y tú, con la mano anestesia, y yo tengo que quiere abrir, ¿qué significa? Te has colocado, ¿no? ¿Has colocado en el músculo o en la glándula? Vale, ¿ok? También es también saber que las complicaciones locales es que va a haber dolor post. Correcto. Pero de acuerdo a cómo tú has colocado la anestesia, no has desgarrado el tejido de esa zona. Has colocado bien la anestesia, por ende no va a haber hematoma, por ende no va a haber dolor. ¿Ok? También tenemos que entender que al colocar una anestesia contaminada, una aguja contaminada, una cartucho de anestesia contaminado. Yo me acuerdo una colega que vino a hacer una pasantía en mi consultorio, y es de la abuela, y me decía que había una clínica por Alfonso Ugarte que del anestésico ellos agarraban lo que sobraba lo usaban para otro paciente. Y entonces, yo digo, ¿no? Ahí es lo que más probable que va a pasar. Hay una infección. Una infección, porque supuestamente tú anestesias y aspiras, ¿sí o no? Y aspira, ahora tienes el conocimiento que cuando tienes que anestesiar, tienes que imagínate que aspires ese fluido de ese paciente, ¿no? Dios no quiera que sea una infección, un acceso o algo, ¿no? Y le pongas en otro paciente, ¿qué va a pasar? Una infección por aguja contaminada o por cartucho contaminado. ¿Ya? Luego, pacientes que a veces tengan la apertura limitada, pacientes que a veces hacen un movimiento en falso, ¿no? Con niños, nunca tienes un niño que no colabora, porque lo que puede pasar es que se fracture la aguja. Por más que no, yo te puedo dormir sola, ya, no, gracias, no me meto el problema. Sedación de frente para poder hacer procedimientos tranquilos de niños que no son colaboradores y en adultos ver la manera, ¿no? O sea, comienza con procedimientos pequeños para que vayan viendo la persona adulta. Porque recuerda que nuestra odontología de antaño, los procedimientos, ¿cómo han sido? ¿Se acuerdan la foto que les pasé? Se sacaba los dientes como. ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia. Después cuando hubo el dentista Wells, ¿se acuerdan la historia? Ya. Ahí recién se comenzó a usar anestésico. Ahora, en la actualidad la odontología peruana ha avanzado bastante con los equipos, con los insumos, con los instrumentos. Pero, recuerden, tienen que hacer tratamientos menores en pacientes. Siempre comiencen de menos a más. ¿Correcto? Para que tú puedas pedir si lo que tú le vas a hacer al paciente en procedimientos, el paciente puede aguantar una limpieza, una curación. Hasta con una limpieza puedes perforar la glándula sublingual, por si acaso, o el conducto de la glándula sublingual. Si el paciente, si tú estás limpiando donde siempre se acumula placa, que es el sector anterior inferior, o en el de arriba, sector. A ver, ¿dónde más se acumula placa? Abajo, en la mandíbula. Anterior inferior. Y arriba en la maxilar. En el sector posterior, ¿correcto? Y en el sector posterior, ¿qué glándula tenemos? ¿Qué conducto? O la papila de Stenzel, ¿no? Y abajo, en anterior inferior, un conducto de o de guardo. Guardo o Rivinus. Ya. El conducto de la glándula sublingual, ¿ok? Entonces, el paciente hace un falso movimiento y está usando el ultrasonido, puedes perforar o malograr. En Estados Unidos hubo una noticia que una higienista estaba limpiando, ¿no? Como de rutina, y el paciente se movió así. ¿Y qué hizo? Desgarró, o sea, malogró la glándula. Y eso puede pasar, no porque tú lo vas a gozar, sino que el paciente se va a mover. ¿Ok? Eso es importante. Doctor, ¿y qué hacemos en esos casos? Cuando el paciente se mueve. ¿Le hizo uno? Suspendes la atención.
Recuerden no hacer nada que hacerlo y causar daño. ¿Ah? Ya, ahora en la fractura de la aguja, ver buscar con calma, ¿ya? Avisarle recién. Si tú ves que introduciste la aguja y se rompió, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Era así, era así, y luego era así. Y ves, ¿no? Y falta un pedazo. Entonces, lo que puedes hacer es, tú, calmarte, verificar que la aguja esté en esa zona allí o ver si se ha introducido. Y calmarte sobre todo, eso es 1, 2, ver, 3, usar y decirle al paciente, mire, ha pasado esto, tal vez voy a buscar un paciente desinformado. Entonces busca, si puedes sacarlo con una pinza hemostática, un mosquito, recta o curva, lo puedes. Si está ahí, lo agarras y lo traccionas. Lo vas a sacar como si fuera cambiar un alambre de ortodoncia, así, ¿no? Pero si está introducido ya tienes que derivarlo al hospital, ¿ok? Al hospital lo utiliza, porque ahí cabeza y cuello lo puede hacer, cabeza y cuello no lo hacer, que es un médico hecho esa especialidad, o el dentista que es un cargo bucomaxilo. ¿Quién puede manejar estos casos? ¿Otra duda o pregunta? Chicos. ¿Sí? ¿No hay más? Listo. Ahora, lesión nerviosa. ¿Se acuerdan del agujero, en la parte de la mandíbula, qué agujeros tenemos? Salud. Salud. Hamiltoniano. El nervio que mayor frecuencia se puede lacerar es el hamiltoniano. ¿Ok? Al momento de realizar una intervención tanto ortodoncia, una cirugía bucal o implantes, la mayor frecuencia del nervio hamiltoniano es que se lacera. ¿Por qué? Porque tiene varias terminaciones. ¿Ok? Entonces una punción, por ejemplo. Una foto de una cirugía que se ve como la terminación labial del nervio hamiltoniano se ve en la superficie del tejido, del labio o del fondo del carrillo. Y a veces, como no sabemos anatomía, hemos venido solo para aprender un poco, pero no le hemos puesto el interés necesario al momento de tu anestesiar, puedes lacerar el nervio. ¿El nervio? En la mandíbula, ¿correcto? O igual también al momento de extraer un diente, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta, chicos? ¿No tienen hambre? ¿Y en ese caso qué se puede hacer? ¿Doctor? Dos cosas: derivarlo a neurología o tratarlo tú mismo, pero tienes que esperar que ahí pase lo que va a durar la anestesia, normalmente de 2 a 4 horas, ¿no? Y controlar, ¿no? Si va a ser transitorio, y luego citar al paciente para ver qué está habido, ¿no? Normalmente las lesiones nerviosas, ¿qué lo maneja? Neurocirugía, correcto. Las neuralgias del trigémino, ¿quién lo maneja? ¿La maxilofacial? ¿O quién? No. El neurocirujano. Porque hay que dar la petina, como que para la depresión, pero sirve para que las zonas nerviosas no se laceren o está muy inflamada, bajo de inflamación. ¿Okay? Luego, con una aguja, un cartucho contaminado, o no saber aplicar bien anestesia, ¿qué puede causar? ¿Ah? Es un edema, coméntenme, chicos. Han llevado fisiología, ¿no? Sí. Ya, coméntenme, ¿qué es un edema? O patología bucal, o medicina bucal. ¿Han llevado? ¿Van a llevar? Es cuando se llena como líquido dentro de la... Hay un término, infección ontogénica. Dividimos celulitis facial y acceso. ¿Sí? ¿Cuándo es una celulitis facial?
Cuando hay un edema. Ah, ¿Sí? ¿Cuándo es acceso? Cuando hay pus. ¿Sí? En términos cristianos. Edema es igual a una celulitis. ¿Correcto? Cuando es un acceso, cuando hay pus. Pero como uno lo sabe, por ejemplo, yo pongo mi anestesia hoy día, le saco el diente y al día siguiente me aparece aquí. ¿Qué crees que sería? Un edema o celulitis facial. ¿Sí? Normalmente la celulitis facial se da cuando hay un diente infectado y se va hacia las zonas delicadas de los músculos. ¿Ok? En esas zonas delicadas se inflama y se hincha. Dependiendo de cómo uno lo maneje, se puede complicar. ¿Ok? Un edema es un edema líquido inflamatorio. Tú tomas una ecografía. Me ha pasado que vino una paciente de otro consultorio y un colega me pidió que le ayuda. Y lo que pasa es que demoró como 21 días en hacerle su primer control al paciente, porque la doctora estaba de viaje. Y fue que, para tú saber cuándo es pus o edema, que es líquido inflamatorio, tienes que mandar a hacer una ecografía. ¿Está bien? Y para eso tienes que saber los resultados de la ecografía, para saber el tipo de densidad de líquido. ¿Sí? ¿El pus es acuoso o es tipo moco? Tipo moco. Es el peso, ¿no? Es como una mazamorra. ¿Está bien? Cuando es edema, es cuando como una gaseosa spray. Es líquido y gases. ¿Está bien? Ese es un edema, que hay gases y líquidos. Eso entre 3 a 5 días, una lesión así tiene que bajar. Si es una celulitis, un edema. Tienes que igual enviar antibióticos para protección del paciente. ¿Está bien?